¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a El Ley de Nuevo Tiempo. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Pincheira. ¿Cómo están, señoras y señores? Un gusto saludarles. Arranca una nueva edición de Ley de Nuevo Tiempo, el estelar del canal de la Esperanza. Bienvenidos a usted que está en su casa, que nos sigue a través de las plataformas digitales de Ley de Nuevo Tiempo. Los saludo a él. Me acompaña en esta ocasión Elías Ancamil. El aplauso para Elías. ¿Cómo estás, Elías? Increíblemente bien. ¿Contento? Muy contento. ¿Motivado? Motivado. Hoy día tenemos un gran invitado, un líder religioso, fíjate. Un líder religioso. Líder religioso, él es presidente de una congregación cristiana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para todo Chile. ¿Cómo es ser líder religioso? La responsabilidad, los prejuicios que hay hoy en día con respecto a las religiones. Hoy día va a conversar con nosotros, está atrasito, está listo para vivir una nueva edición de Ley. Saludo a toda la red Nuevo Tiempo en Sudamérica y solamente nos separamos unos consejos y ya comienza el Late, la revolución de la conversación. Bienvenidos. Estamos al aire, señoras y señores, segundo bloque de Ley de Nuevo Tiempo. Gracias por estar ahí. Me gusta porque mi querido amigo Germán, cuando está en el camión, estamos al aire en 5, 4, 3, 2. Me encanta esa frase, no sé por qué. ¿Cómo está el equipo? Viene el aplauso para comenzar el Ley de Nuevo Tiempo, la revolución de la conversación. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Él es brasileño, Río de Janeiro, Sao Paulo. Vamos a conversar con él y además tiene una gran responsabilidad aquí en Chile como es presidente de una iglesia. ¿Cómo será ser presidente de una congregación? Hoy día las religiones están tan complicadas, la gente no está creyendo. Vamos a conversar con él y el aplauso para recibir a Stanley Arco. El aplauso. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias, Señor. ¿Todo bien? Gracias, Señor, bien. Tudo bom, se dice en Brasil. Tudo bom. Bueno, Elías, nuestro pianista estelar del Ley. Vamos a conversar de todo. La primera pregunta sería, ¿por qué se vino a Chile? Brasil, un país tan lindo, de carnavales. Vamos a conversar de eso, ¿no? Ok. Bienvenidos al Ley, la revolución de la conversación. Adelante, pastor. Bueno, estamos comenzando el Late Show de Nuevo Tiempo, un programa distinto, un programa desordenado desordenado pero ordenado, como dijo un día el pastor Jorge Rampoña. Bueno, gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tener al pastor Stanley Arco, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Le gustó Chile cuando llegó o no? La firme, la verdad. Yo venía de un lugar de calor y llegué a eso que hacía frío. Así que tuve un impasse ahí en ese sentido. Tuve que cambiar ropa, zapatos, calzados y costumbres en ese sentido. Siempre acostumbrado a tomar siempre cosa helada y ahí tuve que pasar a... Pero en sí el país, la primera vez que estuve por acá, estuvimos viviendo 5 años. Conocí todo el país, fue fantástico. A mí me encantó la variedad, la diversidad que tiene entre el lugar más que menos llueve en el mundo, más seco del mundo y el lugar uno de los que más llueve en el mundo, que está al sur. Bueno, el Ley de Nuevo Tiempo es una instancia para compartir, para conversar, para hablar de todo. Un género muy antiguo de Estados Unidos que comienza y quisimos traerlo a Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Adventista, ¿qué es lo que son los adventistas del séptimo día? Querido Stanley, cuéntenos. Bueno, la palabra adventistas es que creen en un advento. Advento es el retorno de Jesús. Jesús estuvo una vez aquí en la tierra, encarnado, hijo, hombre, y entonces Él viene una segunda vez. Por eso creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los, aunque sean de otras religiones, pero que creen en Jesús como su segunda venida, son
adventistas. Ah, independiente. Yo puedo ser, no puedo tener religión, pero si creo que Jesús va a venir, soy adventista. Adventista. Mira qué Esos bonito. son los adventistas. ¿Cómo nace la iglesia adventista? De manera resumida, porque sé que la historia es muy larga, pero... En realidad nosotros vemos que la iglesia adventista como nombre surge en 1863, por volta de más o menos este año. Pero como iglesia, como nombre, pero creemos que la origen de la iglesia adventista en realidad es la origen del mundo, donde habla la Biblia. Claro. Entonces ahí viene todo lo que es. Y la formación y la organización de una iglesia fue cuando Jesús vino a la tierra y organizó una iglesia. Y ahí esa iglesia primitiva que comenzaron con los 12 discípulos, pero después se continuaron con los diáconos, los ancianos, los líderes ahí y que fueron formados a los que iban aceptando a Jesucristo, iban siendo bautizados. Passou a ser a igreja primitiva que viene na história, no transcurso da história, viene a ser, lamentavelmente, no transcurso da história, alguns tomaram algumas outras direções e creemos como igreja adventista la que nos mantenemos fieles a lo que é a Bíblia, por isso somos adventistas. Pero a história da igreja como denominação surge aí por volta de mais ou menos 1860, e começa como igreja a ser organizada como uma denominação desde Estados Unidos e começa a se expandir por todo o mundo para em distintas igrejas, pero todo bajo uma organização como adventistas. Más de 200 países está la iglesia adventista. Exatamente. Hoy en día. Bueno, sin duda hoy día estamos llenos de religión, estamos llenos de iglesia, estamos llenos de espiritualidad, la gente está creyendo en distintas cosas, pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención de la iglesia adventista? Es sin duda la organización, como bien lo decía, y también la capacidad de ser un aporte social en las universidades, en los colegios, en las clínicas. Es muy bien organizada la iglesia, no solamente en jerarquía, sino que más bien no es una iglesia de un templo y vamos predicando y predicando, no, sino que más bien la ayuda social está bien presente. Sí, así es la iglesia. En realidad ella se preocupa con todo el ser de la persona. Ese es el patrimonio más grande que nosotros tenemos, son las personas. Entonces el ser de la persona, para que ella pueda ser feliz, para que ella pueda vivir bien, para que pueda estar insertada en la comunidad y poder aportar a la comunidad a donde esté insertada. Entonces, nesta línea es donde trabajamos como iglesia. Y eso representa todo el ser. No lo separamos a cajas distintas o a boxes distintos, donde la vida religiosa es una cosa, la vida social es otra. No, están involucrados. Y la religión atende o toca todas esas actividades, la vida de la persona, el desarrollo intelectual, el desarrollo físico, el desarrollo social y el espiritual. Entonces, todo lo que comprende eso como la persona es lo que está involucrado. Por eso la educación, los colegios adventistas, hoy tenemos en Chile 47 escuelas y colegios adventistas. Lo que es salud, en Chile tenemos solamente una clínica, pero en el mundo tenemos varios hospitales y clínicas. De lo que comprende la obra social como a Acción Solidaria Adventista ou como ADRA, uma agência de desenvolvimento da persona que está em 180 países no mundo, e a própria igreja, a vida religiosa, ou seja, tem esta função de atender a la persona e sua necessidade. Claro, como de uma maneira integral, podríamos dizer que é tão importante. Vamos a perguntar al pastor Steyler, ¿cómo surge, y cambiando de tema, cómo surge esto de estudiar teología? Porque uno dice, él es sacerdote, él es rabino, él es pastor. Entonces, está en un trono más arriba. No, si al final son personas iguales. ¿Cómo nace esto de estudiar teología, de este llamado divino a servir a Dios? Yo soy adventista de cuna, es la expresión que normalmente se hace. Mi papá y mi mamá eran profesores de colegios adventistas.
E aí fui educado, e em realidade eles iam a classe e eu me quedava aí sentado mirando os chicos, esperando o momento do recreio para poder jogar com eles. Assim comecei a estudar muito temprano, muito temprano na vida, e aí sábado, manhã e tarde, domingo, miércoles, semanas inteiras, quando tinha semanas de revivamento espiritual ou semanas de oração, que chamamos, eu sempre estava na igreja. E não me acuerdo hasta os 15 anos de haver faltado algum culto na igreja. Então, sempre a igreja para mim era o centro de minha vida. Tanto era o centro de minha vida que qualquer roupa que meu papai ia comprar, eu pensava e lo estrenava sempre na igreja. Assim que a igreja para mim era o centro de todo. Tanto que quando cheguei a pré-adolescência, eu necessitava uma sapatilha e queria uma sapatilha para jogar aí, hijo de professor, joga em lugar pobre. Então, para jogar em um setor pobre, onde tinha pedra e tal, o futebol. Então, quizás alguns conheceram o famoso quichute. Nosotros hablamos quichute, pero era uma sapatilha de lona com alguns clavos de goma abaixo e uma punta bem poderosa para poder patear bem a pelota. Pero quando ganhei o quichute, disse, e agora, onde vou estrenar? Não sabia onde estrenar porque sempre estrenava na igreja as coisas. Então, aí, claro, y no tiene nada que ver la iglesia con esta zapatilla. A zapatilla da igreja era meio complicada. Então, sempre minha vida girou em torno da igreja. Sempre amei os pastores. E alguns de eles, eu me acordo muito bem como predicava. E eu me sentava na primeira banca e quedava mirando como predicava. E hoje os copio inconscientemente, los copio incluso. Então, foi aí que começou a desenvolver o interesse de um dia ser pastor. Y me imagino el gusto por aquella persona que estaba predicando, pero también tuvo que haber tenido un encuentro bonito con lo que es la iglesia en sí, con la creencia, con la doctrina, con Dios por sobre todo. Bueno, sur de Paraná, en las cataratas de Iguazú. De ahí, sí, ahí cerca, ¿no?, de donde yo nací, en realidad. Bonito Brasil, ¿eh? Yo siempre uno ve, bueno, el país más grande del mundo, dicen, pero ¿es así o no? ¿Qué dice un brasileño con respecto a lo de Brasil? Bueno, Brasil también tiene sus variedades, quizá distintas de Chile, pero tiene sus variedades. Y ahí vemos las playas del noreste, que son fantásticas. Poco he disfrutado de eso porque yo nací en el sur. El clima del sur, que hace frío, tiene un poco más marcadas las 4 estaciones. Y la variedad del pueblo. Muy mezclado con el afro, con el europeo que se quedó más al sur por el clima. Y entonces es una variedad increíble y ahí me encanta ese país. Pero a pesar de esa variedad, una comida es común a todo el país. Arroz con poroto. Eso. Y es la comida favorita de Stanley. Arroz con poroto. Yo cuando fui a Brasil, lo tengo que confesar, fui a Brasil por la iglesia también, y todos comían arroz con poroto, y todos los días. No era un... Sí, arroz de poroto es el pan del chileno. Es el pan. El chileno es para todo el pan. Ahí es el arroz con poroto. Bueno, sin duda, ser líder de una institución, empresa, negocio, cualquiera, conlleva responsabilidad y hoy día es presidente de la Iglesia Adventista. ¿Qué ha sido para Stanley Arco, un teólogo pastor con su vida, con dificultades, como toda persona, cómo ha sido ser presidente de la iglesia? Algo no esperado por mí. Ya. No. Pero venía de presidente de la iglesia en Bolivia. Sí. Ya. Sí, antes de pasar por la iglesia en Bolivia también, 4 años, también tuve una experiencia en la propia división sudamericana que comprende la administración para toda Sudamérica, una asistencia de la presidencia. Y también ya había pasado como secretario de un campo, en ese caso una asociación, también en Paraná. Entonces, y antes de eso,
havia sido um responsável por el Ministério Jovem. Por 17 anos estuve trabalhando em distintos lugares do Brasil e também em Chile como líder de Ministério Jovem. ¿Es difícil ser líder o no? Mire, alguns pensam que ser líder é dar-te um cargo e agora todos te vão respeitar. Claro, tenemos que hacer Pero caso. não é isso. Não é. El líder, por mais que te entreguem uma silla, um sillón para liderar, tienes que conquistar as pessoas. Tienes que exercer influência. Isso não é de um dia para outro. Claro. Isso compreende uma vida e muitas ações involucradas aí. Então, difícil é ser líder. E me acordo que quando me colocaram como líder de jovens, foi onde eu comecei a ter sérias tensões com um grupo que é especialmente os adolescentes. Porque os adolescentes são muito sinceros. Eles são sinceros. Quando tu começa a falar e não le gusta, ele queda dormido. Aqui está na cara, não me gostou. Ele disse claramente. E eu me quedava tenso, preocupado, orava, clamava, leía sobre adolescentes, estudava sobre eles, tentava fazer temas que pudessem alcançá-los. Então eu clamei muito a Deus. Disse, Senhor, ajuda-me a ser líder. E buscava livros de orientações e cursos de liderazgo para poder ajudar-me nesse sentido, para poder identificarme un poco más en el liderazgo. Y día, ¿sabe que me quedo reflexionando en el sentido de que el líder, el pastor dice, hay que conquistar personas, pero lamentablemente hay líderes que no son así. Hay líderes que son, como se dice en Chile, patrones de fondo. Y tenemos que hacerle caso a lo que él diga. Vamos a seguir conversando con el pastor Stanley. Estamos en el Late de Nuevo Tiempo. Nos vamos a separar un instante. Unos consejos. Me voy a la 1, a las 2 y a las 3. Ya estoy acá. Yo quiero invitarlo para que nos pueda seguir a través de Facebook, el Late de Nuevo Tiempo, Twitter, Nuevo Tiempo Late, y a través de www.nuevotiempo.org. Somos el canal de la esperanza. Vamos y volvemos. No te vayas. Germán siempre me dice que del foco, pero ahí estoy bien. Bueno, vamos a seguir conversando. Gracias por la sintonía, gracias porque nos permite entrar a su hogar con conversaciones sinceras, conversaciones del alma, del corazón. Todo el mundo tiene alguna historia que contar. Y hoy día estamos con Stanley Arco, presidente de la Iglesia Adventista, conversa con nosotros hablando de todo. Bueno, pastor de iglesia, presidente de la Iglesia Adventista acá en Chile, y estábamos hablando del liderazgo. Lo difícil que es ejercer un liderazgo en distintas empresas, negocios. Pero ya lleva un tiempo, pastor, como presidente de la iglesia, y el balance, ¿cómo es? ¿Qué dice usted? ¿Le ha costado más o le ha costado menos? Los chilenos somos muy especiales, porque de hecho yo sé que te ha costado entrar en la cultura, porque viene de Brasil, un país mucho más sencillo, más práctico. Aquí yo sé que te incomoda la burocracia, todo en Chile es más difícil, es todo un poco más cuadrado. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Te contaron eso? Sí, yo tengo... ¿De dónde? Yo no conté a nadie. Yo tengo informantes, ¿Cómo ha sido ese proceso? Imagino que difícil. Es que el liderazgo es lo siguiente. El liderazgo, el líder no puede perder el foco. El foco, el enfoque, el norte, la dirección tiene que estar siempre clara. Pero eso tiene que venir con la necesidad de las personas. Porque solamente se lidera personas. Si es el patrimonio más grande que tenemos como iglesia, lidera personas. Sin perder el norte, la dirección. Entonces ahí está lo que tenemos que comandar y trabajar con todo lo que es la cultura, la idiosincrasia, pero también el desafío de seguir y avanzar y
cada día más. Entonces ahí viene el desafío grande que todo líder tiene en distintas culturas y especialmente aquí, yo diría, el desafío de repente el chileno es bastante teórico. Ya, eso le voy a preguntar, ¿cómo es el chileno? ¿Qué opina del chileno? Es teórico, porque él es educado así. No, mientras no termina la universidad, él no comienza a trabajar. Claro. La gran mayoría. Entonces, y depende del papá, etc, etc. Entonces, él se torna teórico, no tan práctico. Y después, cuando él comienza a trabajar, él tiene toda esa teoría para colocar en práctica. Entonces, él viene con ese sistema. Esa es la manera que yo veo. Entonces, tiene que dar una vuelta más para conseguir conquistar el corazón, que es más dessa forma, que tem razão, pensa mais para poder chegar a uma conclusão. Distinto do brasileiro, que é mais prático. O brasileiro começa a trabalhar muito pequeno e então ele se torna mais prático. Ele é mais paixão, mais coração, menos razão às vezes. Só que o resultado entre um e outro às vezes é mais durável o resultado chileno, porque ele foi por la razão e o resultado é mais, o tempo de duração claro. É mais largo. O brasileño é apasionado. E se queima mais rápido, ¿no? Claro. Bueno, actualmente casado. Casado, tenho hijos? 3 hijas. 3 hijas. La maior está casada, vive em Bolívia. Ya. Es mamá de un niño. Es abuelo entonces. Eso. Chocho, el abuelo Chocho. Un lindo nieto, ya que no pude hacer ningún hombre, varón, hice 3 hijas. Le salió el nieto. Me salió el nieto. ¿Y las otras 2 hijas? Las 2 hijas, la segunda está estudiando una posgraduación en psicología en São Paulo, UNASP São Paulo, y la menor está estudiando odontologia, se gradúa el siguiente año. ¿A dónde? ¿Acá en Chile o en Brasil? En Curitiba. En Curitiba. ¿Están solos Así que, ustedes? sí, el nido está vacío. ¿Es difícil vivir fuera de la casa, pastor? Me imagino, fuera de su país, de sus costumbres, y más aún si tienes hija allá. Más difícil es para la esposa. Claro. Porque se acuerda más o tiene más, y nosotros como varones nos metemos al fondo al trabajo y a veces nos olvidamos de eso. Pero se hace difícil, por ejemplo, hay que casar una de ellas que está se preparando para el matrimonio. Y preparar ese matrimonio desde acá y ajustar todas las cosas se hace bastante difícil. Y todo lo que comprende la vida de una niña, o sea, es más difícil el cuidado. Y de acá, viviendo a 3.000 kilómetros, a 3.400 kilómetros de ellas, se hace difícil. ¿Viajan o no constantemente? ¿Tratan de viajar o no se puede? Para vernos, sí, no difícil. Una vez al año es más común, ¿no? Bueno, está que el es el periodo de vacaciones. Claro. Pero ahí es Skype, es Facebook, WhatsApp, claro. Facebook, etc. La mamá no deja de cobrar. Oye, ¿cómo está mi niño? Y entonces, y foto, y video, y etc, etc. Estamos todo el tiempo muy conectados ahí. Bueno, ahora yo quiero tocar un tema importante para cada uno de los invitados, que es la parte espiritual, la fibra más íntima, aquellas cosas que tenemos escondidas los seres humanos, y más aún de un líder de una iglesia cristiana aquí en Chile como el pastor Stanley. ¿Cómo fue el encuentro con Dios? ¿Cuándo se dio cuenta que Dios estaba en su vida? Porque una cosa es decir, yo voy a la iglesia, que el templo, que los hermanos, me gustó como habló el determinado guía espiritual, sacerdote, pastor, qué sé yo. Pero tuvo en su momento que tener un encuentro solo, vivir experiencias espirituales. ¿Cómo fue eso? Como soy adventista de cuna, no tengo en mi historia un momento en que yo caí en un pozo, en un hoyo, y ahí me percaté que no hubo un momento así para mí, pero hubieron momentos. Toda mi vida, las historias bíblicas fueron contadas por mi mamá. Fueron tomadas decisiones a cada paso. Cuando en mi preadolescencia yo me interesaba en bautizarme, porque la iglesia no bautiza a niños,
me interessei em bautizar-me e meu avô disse, pero primeiro tinha que passar por uma classe de estudo da Bíblia. Passei por isso, tomei a decisão. Para mim, el bautizar-me com 11 anos foi uma marca muito forte em minha vida. Foi uma decisão. Pero depois do período da adolescência, a música era uma das coisas que me atraía. Me gostava muito com meus colegas a tocar a guitarra, e de aí passou ao piano ou outros instrumentos e poner a música não só dentro da igreja, uma atração de afuera, fazer festival de música popular afuera, me atraiu junto a meu amigo, vamos fazer uma música popular, vamos a esse festival, vamos ver se conseguimos o concurso, era concurso, ver se ganhamos algo, etc, etc. Essa atração e essa salida e essas coisas foram marcantes em minha vida. Pero algumas coisas foram sendo conduzidas. Primeiro, bom diálogo com meu padre. Meu padre sempre foi, não era de muito diálogo, pero hacía perguntas assim que me deixava como o condorito. Perplejo, claro. Plop. O sea, então, perguntas assim marcantes cambiaram, me hicieron pensar. ¿Cómo fue la relación con tu papá? Porque yo sé que fue una relación bastante linda. De hecho, sufriste mucho cuando perdiste a tu papá. Sí. Fue el hombre que más amé en mi vida. Hace 13 años murió del corazón. Mi papá me tuvo cuando ya tenía más de 30 años, tenía 33 años. Entonces, había él no era mucho de conversación, de diálogo y todo. Era un poco difícil, pero tenía preguntas así y me hacía pensar. Y cuando salí de Chile, en el año 2000, fui a vivir en la ciudad donde él estaba. E aí pude desfrutar os melhores anos de relação com ele, porque podia passar a sua casa terminando o trabalho, passava a sua casa, conversava, tinha tempo e passava por aí para dialogar. E quando tu fuiste pastor, quando te recibiste, te ordenaste, me imagino que ele se sentiu bem. ¿Cómo fue eso cuando ver al hijo pastor, el hijo que dedicaba una vida a Dios? Eu creio que ele era muito feliz e estava muito contente por isso. Pero ele não tocava assim. Eu tive a intenção de fazer agronomia. Ele disse, ok, vamos apoiar-te. Pero com o câmbio, volvia à intenção inicial quando era niño de estudar teologia. Papá, eu quero estudar teologia. Como posso apoiar-te? Então, ele tentava não influir, pero a poder apoiar. Então, a decisão de teologia foi interessante. E eu lo veia como contento, pero ele nunca me disse assim, sabe que era meu sonho na minha vida? Claro. Nunca me disse isso. Porque, tanto que quando me acordo, uma amiga me contou, quando eu estava em Chile, a mais de 3.000 quilômetros de ele, e congresso definiu que eu chamar-me para trabalhar como líder de jovens a esse lugar onde ele estava. Ele estava nessa reunião e quando em la congregação general, em la assembleia, se votou e apresentaram meu nome, ele se quedou tranquilo e não apresentou nem que estava feliz, nem que estava triste. Era sua maneira de ser. Pero claro, cuántas veces... ¿Qué pasó los últimos días cuando ya tenía una enfermedad al corazón? ¿Cómo fue para ti ese momento? Porque un papá, una bonita relación, cuando uno quiere a su ser querido y cuando ya le encuentran, cuando ya está en el ocaso de la vida, ¿cómo fue para ti eso? Algunos días antes de él tener un infarto, cuando él tuvo un infarto, él quedó 42 días en el hospital. Pero alguns dias antes, no mesmo mês, ele me chamou a sua casa. Ele disse, eu necessito conversar contigo. E aí se sentou comigo e começou a conversar de sua vida. Começou a mostrar a sua vida, o que havia feito, as coisas que havia conquistado, os sonhos que havia alcançado. E chegou e me disse, esse mueble está aí arreglado, esse é para ti, este mueble é para tu hermana e todo vai estar no comando e para atender a sua mamá. Pero mientras ella viva, vai ser de ella.
pero já com documentação passada a ustedes, pero queremos que assim seja. Todo está arreglado, isso, aquele outro. Minha única preocupação nesse momento, ele disse, é sua mamá. Que vai passar com ela, eu não sei. E essa é minha preocupação. Pero he suplido todas essas condições para que ela tenha uma vida tranquila e possa viver seus últimos dias com tranquilidade. Isso foi o que ele me passou nesses dias. Foi quando eu hice incluso uma pergunta. Papá, estudaste para ser professor e tinha condições de ser administrador de colégios, porque sua pedagogia dava essa condição, ou poderia haver estudado teologia, ser um pastor, porque exerceste como pastor ou como anciano, líder da igreja, sem ser pastor e sem ganhar nenhuma remuneração, como voluntário. E como vês agora eu me realicei sendo professor de niños. E essa é a maior realização de minha vida. Sou feliz. Se eu volviera a ser o estilo anterior que elegi, eu volveria a elegir o mesmo, porque aí é onde me realicei. Que lindo. Então, foi uma influência muito grande para minha vida. Y yo quiero también esta oportunidad para hablarle a aquellas personas que a lo mejor están tristes, que perdieron un ser querido, que tienen preguntas. ¿Por qué pasan tantas cosas en la vida? ¿Qué pasa cuando te recuerda a tu papá? Pero también me imagino como un hombre de fe, más allá, saquemos el título de pastor, un hombre de fe, sabe que se va a volver a encontrar con su papá. Eu creio nisso, essa é minha esperança quando eu miro a Bíblia, quando eu miro a história de Jesus. Jesus vino, viveu, morreu e não para aí. Ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, Jesus ha ressuscitado, é porque há ressurreição. A morte não é o ponto final. E se há ressurreição, eu creio que há ressurreição para os que han muerto, e no caso de meu papá e de meu irmão. Pero a Bíblia diz claramente quando vai acontecer isso. Quando Jesus venga por segunda vez a este mundo, os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, eu creio nisso. Quando eu vejo um esquife, ou vejo um cajón, uma pessoa morta, duele profundamente. Claro. Porque Deus não nos ha criado para a morte. Para morir, claro. Pero Ele nos ha criado a esperança. O pecado, a separação de Deus nos ha causado esse tipo de la morte. Pero há ressurreição. Ele vem a recuperar isso quando venga por segunda vez. Es importante tener una bonita relación con Dios, una cosa íntima, algo que te llene el corazón, porque hoy día, y lo voy a decir públicamente, hoy día tenemos gente cristiana que va a la iglesia, día domingo, día sábado, con la mejor ropa, pero no tiene una relación con Dios. No hay esa intimidad. Y ha seguido esta tradición de ir a la iglesia porque los papás fueron a la iglesia, porque los papás fueron pastores o qué sé yo, pero no hay esa fe, no hay esa intimidad, no hay una transformación. La pregunta es, pastor, ¿cómo está la relación con Dios en estos momentos? De Stanley Arco, no del pastor, del presidente, no. De Stanley Arco. Me imagino que, y es verdad, no es una cosa que no está súper bien, porque somos seres humanos, sino que la fe va, viene, se va, se cae. ¿Cómo está la relación? Directa pregunta. El pastor necesita una relación más íntima. ¿Por qué? Porque la gente lo cobra de él. Pero el pastor es humano como cualquiera. Y tiene necesidades y carencias. Tiene orgullo, tiene egoísmo, tiene altos y bajos. Su relación en la casa es también conflitante, hay que superarla. Hay problemas en la relación con las hijas, con la esposa, porque y todo eso. Pero por todo eso pasa la relación y la intimidad con Dios. Y yo diría que a cada día es un nuevo día. Cada día hay que vencer la dificultad y superarla. Y más encima fuera de su país, fuera de sus hijas. Sí, ahí yo trato de tener la primera hora del día, de mi día, si hay un día que yo despierto más tarde, esa primera hora
del día, o si despierto más temprano, la primera hora del día, trato de tener una relación con Dios. Y es un diálogo con Él. Él me habla a través de la Biblia y yo le hablo a través de la oración. Claro. Y ahí mantenemos un diálogo. Y lo llevo para mis actividades cada día, para poder disfrutar desse momento. Então, quando estou aqui e tenho uma preocupação com a câmera que me está mirando aí com o ojo grande, eu também estou em oração, porque a meu lado creio que o Senhor está comigo. E se tenho que tomar uma decisão difícil, aí em oração. Senhor, e agora, que hago? Porque Ele sabe e sente a angústia e o dolor que eu sinto e se me pode ajudar. Y eso es lo que trato de hacer día a día, cada momento durante mis actividades. La oración, tan importante la oración, para vivir conectado, para vivir con esa espiritualidad que nos falta. Señoras y señores, nos separamos un instante, no se vaya, seguimos conversando desde el corazón, aquí en el Late, la revolución de la conversación. No se vaya, volvemos. Estamos compartiendo el Late de Nuevo Tiempo. Gracias por estar ahí, por seguirnos. Y ahora, como siempre, una parte musical linda, directa al corazón. Con ustedes, Elías San Camil, Ignacio Candia y Jonathan Lira. Las montañas ni los valles oirán la voz de este simple pecador. Oh, un instrumento soy en manos del Señor y maravillas Él hará. Y cuando mis fuerzas ya no puedan en mi ser, es mi Señor, me sostendrá con su poder. Fuerza, luz y potencia desde lo alto vienen del propio Creador. Fuerza, luz y potencia desde lo sentir su santo amor, su redención. Santo poder de salvación puedo sentir. Fuerza, luz y potencia desde lo alto vienen del propio Creador. Fuerza y omnipotencia, ya puedo hoy sentir tu amor. Fuerza viene del alto, viene de lo alto. Esa fuerza fluye en mí. Jonathan Lira, el aplauso para Ignacio Candia también y Elías San Camil. Jonathan, cuéntanos, luz y potencia, fuerza, algo nos decía esta canción. Así es. Este canto es un canto muy especial, en donde básicamente buscaba tratar de sacar ese miedo que el enemigo pone en nosotros y tratar de dejar de pedir esos milagros que siempre pedimos
¿Para qué? Para que el Señor permita y nos haga crecer en nosotros la fe que necesitamos para poder servirle de lo mejor posible. Ok, gracias Jonathan por venir al Late Show de Nuevo Tiempo. El aplauso también para Ignacio y para Elías Ancamí. Bueno, Stanley Arco nos acompaña en esta ocasión de El Late. Me imagino amante de la música cristiana. Mucho. Mucho. Siempre me gustó mucho la ¿Algún música. estilo? Porque hay tantos estilos de música cristiana hoy en día. Me gusta el estilo contemporáneo, pero no tan contemporáneo, vamos a decir así, no tan ritmo. Ya, perfecto. Quedarse un poco en lo clásico. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a conversar un poco sobre una cosa que a mí me inquieta, como es llegar a un momento donde la gente pierde el norte de la fe. ¿A qué voy yo? Y yo quiero preguntarse directamente, porque aquí en el Ley hacemos las preguntas directas al corazón, porque hoy día tenemos gente que se va de la iglesia, adventista, evangélica, católica, se desilusiona, pero se desilusiona de alguien que no tiene que desilusionarse, como son los pastores, los guías, sacerdotes, etc. ¿Por qué se da ese fenómeno, Pastor Arco? Porque a mi parecer, y es lo que siempre hacemos nosotros un llamado, que el gran maestro es Jesús. Y acaba de decir nuestro buen pastor en el bloque anterior que los pastores son personas, tienen miedo, tienen problemas, tienen dificultades. ¿Por qué pasa ese fenómeno? Que hoy día tenemos la llamada apostasía, que es un término religioso, pero más bien esa desilusión de parte de la gente. Eso se da no de un día para otro. Yeah. É como la figura que a própria Bíblia usa e que nós podemos usar é a figura de um matrimônio. Yeah. E um matrimônio se separa porque chega ao divórcio. Porque são várias coisas que vão acontecendo e vão generando e vão somatizando e chega a uma conclusão de separação. Em la relação com Deus, é importante desenvolvê-la. Sempre estar em desenvolvimento, sempre estar em comunhão, é a palavra que utilizamos, que é koinonia, que é relação com Deus, para poder desenvolver isso. E então, isso se genera em la vertical com Deus, pero também se genera em la horizontal com as pessoas. E então, aí vem a relação com os líderes, vem a relação com o pastor, vem a relação com os próprios irmãos, com os que convivimos. Se essa relação começa a ter dificuldades com Deus, ou a relação com as pessoas, elas têm que ser superadas e têm que ser corrigidas à medida que vai avançando. O que passa é que, às vezes, eu perdo minha relação com Deus e me quedo solo a nível social. E já começo a não ter mais convivir com as mesmas coisas. As mesmas coisas que tu vives não são as que eu convivo. E começo a separar-me disso. Yeah. ¿Cómo está, a su parecer, el nivel de los guías espirituales indistintamente de la religión? ¿Está decaído? ¿Sabe que yo sinceramente tengo esta opinión? Yo encuentro que le está faltando amor a los guías espirituales. No sé qué opinión tiene al respecto. De una persona que es líder hoy día. Nosotros evaluamos el compromiso. El compromiso, él comienza antes de demostrarse en un pastor en el púlpito. Yeah. El compromiso ya muestra-se en la intimidad del hogar, con el compromiso con la esposa, los hijos, el compromiso directamente administrativo con sus líderes, con su iglesia, y lo vemos ahora reflejado también en las relaciones. El pastor adventista, él conquista la iglesia o él gana el público no con un simple sermón, un lindo sermón en el púlpito. Él va más allá, porque un pastor tiene dedicación exclusiva para la iglesia y 24 horas. E então ele não tem outras atenções, não tem que conquistar sua alimentação, outro trabalho para conquistar. Algunos pastores de otras denominaciones tienen otro trabajo.
Hay Sí, otras situaciones, sí. pero el adventista es dedicación exclusiva. Si el dedicación exclusiva significa que su cuidado especial es frente a su necesidad, como de la necesidad de sus, en la Biblia utilizamos ovejas, Claro. sus liderados. Y entonces él está en el hospital, visitarlo, atenderlo, visitarlo en su casa, apoyarlo en su necesidad, visitarlo para poder felicitarlo por su cumpleaños o su fiesta que está pasando durante el periodo. O sea, está en la alegría y está en la tristeza, en la dificultad, en las conquistas. Entonces, en la visitación, en el conocer de sus liderados, persona, claro. ahí él ejerce una influencia mucho más grande do que la influencia separada detrás de un púlpito, donde hay una platea, hay un público escuchando un sermón. Simplemente. Entonces, ahí es donde él conquista el público y los atende, los ayuda, ora con ellos. Bueno, y la iglesia adventista tenemos más do que también solo la iglesia. Hay público, un público y una función en las casas, lo que llamamos de grupos pequeños. Pastor Stanley, ¿ha dañado la fe de las personas que hayan errores en las iglesias? No adventistas, iglesias en general. ¿Ha dañado la fe cuando vemos abusos sexuales, cuando vemos discriminación? Me imagino que eso daña mucho. ¿Qué opinión? Por supuesto, porque eso está rompiendo un link, una confianza. Claro. Y cuando se rompe esa confianza, se genera, en una figura pública, se genera una tensión con la figura que él representa, que es la iglesia. La institución, en este caso. La institución como iglesia, entonces, es una figura de confianza que genera una confianza. Yo creo que la confianza a una iglesia pasa por el hecho del líder que yo veo, cómo es el líder que yo veo. Y el propio Jesús se preocupa con eso y presenta claramente que en mi ejemplo puede ser un fiel testimonio de lo que representa la iglesia. Ese es el plan de Dios, en realidad, en salvar al mundo, en ofrecer a las personas condiciones de felicidad. Es mi modelo. Yo vivo un modelo para poder ayudar a las personas. Yo quiero pedirle el último favor y que haga un llamado a su cámara, la 1, para aquellas personas que están desilusionadas. Yo se lo digo sinceramente. Hoy hay gente que nos está viendo que está desilusionada de la iglesia, desilusionada de Dios, quién sabe. ¿Qué dice Stanley Arco a aquellas personas que no van más a la iglesia porque el pastor no les gusta? Porque el pastor acá, porque el hermano acá, porque el integrante. ¿Cuál es el llamado? Yo sé cuál es el objetivo de nosotros. El objetivo es Jesús, Él es el gran maestro. Pero hay gente desilusionada y hay que decirlo, y el ley está para eso. ¿Cuál es el llamado? Joaquín, dos cosas quería decir. Primeramente, la iglesia, cualquier que sea su placa, su denominación, es un gran hospital donde tenemos todo tipo de personas con sus necesidades. Entonces, si reconocemos eso y comenzamos a entender un poco mejor la situación. Y segunda cosa que yo podría hacer ese llamado. Las personas representan a Jesús. Ellas muestran a Jesús a través de su relación y muestran a través de sus actos. Pero el fondo final, en realidad, lo que una persona está llevando es llevando a Jesús. Y el modelo principal y el ejemplo, en realidad, es Jesús. Y yo creo que ahí tiene que ser lo que exactamente la persona puede ver. ¿Quién es esa persona o qué está direccionando? Y un pastor está intentando direccionar y llevarlo a Jesús. Y con todas las equivocaciones que pueda tener. Y yo creo que ahí los hermanos pueden hacer parte y ayuda en esa relación. Pero la figura de Jesús no puede ser jamás olvidada. Y que es la figura del terno pastor, que toma dentro de las 100 ovejas, una se ha perdido y él las guarda y sale en búsqueda de esta única y la encuentra herida y la toma en sus brazos y la trae junto con las otras. El ejemplo de Jesús. Obviamente. Esa figura es la figura más terna.
Bueno, mi que querido vemos. pastor, tenemos que terminar. Se nos pasa volando el tiempo aquí en el Ley de Nuevo Tiempo. Gracias. Me imagino que quedan muchos desafíos para la iglesia aquí en Chile y para Sudamérica. Eu quero agradecer a Joaquim e a Nuevo Tempo por esse privilégio. Certamente queda. E eu quero quizás invitar al amigo que me escucha que pueda ser un hincha de la Iglesia Adventista y con sus oraciones y sus aportes, con su influencia personal, poder apoyar a esta iglesia y apoyar todo lo que comprende la iglesia, que es la educación de la iglesia, que es el ADRA, la acción social, atendiendo, que es la universidad, que es todo lo que comprende un hermano que tiene su necesidad y que también quiere conocerla y quiere conocer a Jesús. Nosotros queremos hacer la comunidad, no importa la religión que tú seas, queremos hacer las personas felices, encontrarse a sí mismo y encontrar un papel frente a la comunidad que vive para poder apoyar. Importante, no importa cómo piensen, no importa la religión, lo importante es que tú puedas encontrar a Jesús, porque Él te va a encontrar y realmente va a cambiar tu vida. El aplauso para Stanley Arco, nos ha venido a acompañar en esta edición del Ley. Yo quiero entregarte un regalito. Soy Jesús, vida y esperanza, porque siempre nos hace bien leer, de Daniel Plenk, para que nos fijemos más en este hombre. La gente nos equivocamos, Jesús nunca se va a equivocar, siempre va a querer lo mejor y que seamos felices. De regalo, muchas gracias por venir. El aplauso nuevamente para Stanley Arco. Gracias. Nuevamente por venir al Ley. Yo me despido de inmediatamente de acá. Todos nos equivocamos, señores. Todos tenemos errores, todos tenemos dificultades. Mira al cielo, mira a Jesús, nuestro gran ejemplo. Lee los evangelios, encuéntrate con Él y ahí realmente vas a ser feliz. Si te fijas en las personas que nos equivocamos, difícilmente vas a encontrar algo bueno. Nos vemos hasta la próxima edición del Ley, la revolución de la conversación. Chao, nos vemos, que estén bien.